Bueno, ahora vamos a hablar de los laboratorios que vamos a mandar en enfermedades autoinmunes. Entonces, tenemos que los estudios de laboratorio deben ser orientados principalmente por el interrogatorio, es decir, lo que le estamos preguntando al paciente, a lo que encontramos en el examen físico y también a lo que hace la prueba, porque tenemos que tener conocimiento de lo que hace la prueba para poder mandarla y saber cómo se interpreta. Entonces, la utilidad de estos laboratorios va a ser muy variada. Entonces, por ejemplo, tenemos laboratorios que nos sirven para hacer diagnóstico, otros que nos sirven para descartar algún diagnóstico, también nos sirven para hacer seguimiento de las enfermedades. Y como las enfermedades autoinmunes no son enfermedades solamente de las articulaciones, sino que también pueden afectar la mayoría de los otros órganos, entonces también tenemos que mandar laboratorios que nos ayuden a saber cómo está la función de los otros órganos. Y muy importante, también hay laboratorios que nos ayuden a conocer la efectividad del tratamiento, es decir, más para el seguimiento del paciente. Entonces, los exámenes complementarios, ¿cuáles van a ser? El cuadro hemático, que siempre lo debemos mandar, y estos exámenes complementarios siempre van a ser según al cuadro clínico del paciente, es decir, orientados hacia lo que se encuentra en el examen físico y en el interrogatorio. Bueno, entonces ahora vemos los reactantes de fase aguda, que cuáles van a ser la velocidad de sedimentación globular, la BCG y la proteína C reactiva o PCR principalmente. Entonces, estas dos van a distinguen entre condiciones inflamatorias y condiciones no inflamatorias. En las enfermedades mecánicas normalmente están normales estos, la BCG y la PCR van a estar normales. Pero en enfermedades inflamatorias o en enfermedades infecciosas o en traumas o en enfermedades malignas siempre estarán aumentadas tanto la BCG como la PCR. Viéndolas un poco por separado, tenemos que la BCG es muy utilizada para encontrar enfermedades inflamatorias. También nos sirve para ver la evolución de estas enfermedades y es una prueba de laboratorio que está muy a la mano. Pero lo malo es que se va a modificar por el sexo de la persona, por la edad y por el tamaño de los glóbulos rojos. Y con respecto a los valores normales de la BCG, tenemos que para los mayores de 50 años y para todos los hombres va a ser la mitad de la edad. Y para las mujeres va a ser la mitad de la edad más 10. Esta se va a ver modificada durante el embarazo y durante la anemia, es decir, que va a estar aumentada durante estas dos condiciones principalmente. Y en la leucocitosis, en la policitemia y en la normalidad de glóbulos rojos va a estar disminuida. Ahora, con respecto a la PCR, tenemos que esta se va a elevar, pero también se va a normalizar de manera muy rápida. Y lo bueno es que esta no se va a modificar ni por el sexo, ni por la edad, ni por el tamaño de los glóbulos rojos. Y lo llaman enfermedades inflamatorias como no inflamatorias. Entonces, tenemos que la BCG va a estar aumentada en edad avanzada, en sexo femenino, en el embarazo, en pacientes con anemia, cuando el paciente tiene macrocitosis. También se va a elevar en las infecciones, en inflamación y en malignidad. Por otro lado tenemos a la PCR que ya dijimos que se va a elevar en enfermedades reumáticas como no reumáticas. Entonces tenemos que en las reumáticas se va a elevar en la fiebre reumática, en la artritis reumatoide, en la artritis psoriásica, en la artritis reactiva a la gota, etc. Y en las no reumáticas tenemos que se va a elevar en la infección bacteriana aguda, en la tuberculosis pulmonar, en la vasculitis sistémica, en el trauma mayor, en el resfriado común, en convulsiones en el embarazo, etc. En muchas otras condiciones también se va a elevar no reumáticas. Entonces, otros estudios que tenemos que son reactantes de fase aguda, tenemos la ferritina, que es buena para el diagnóstico de la enfermedad estéril del adulto, que afecta las articulaciones y produce fiebre y también produce un brote en la piel. Podemos pedir la celuloplasmina, que está elevada en estados inflamatorios agudos, crónicos, en el embarazo, en el linfoma, en la artritis reumatoide o en el Alzheimer's. También podemos pedir el fibrinógeno, la aptoglobina y la albúmina, que va a estar en los estados de cronicidad. Lo único malo de estas pruebas que tenemos acá es su costo, porque tienen un costo muy elevado, por eso es que no son criterios para el diagnóstico.
porque podemos como pedirlas como no. Son buenas, pero lo malo de ellas es el costo. Bueno, por otro lado tenemos el factor reumatoideo. Entonces, ¿qué es el factor reumatoideo? Es una inmunoglobulina que va contra la porción Fc de la IgG. Y esta inmunoglobulina puede ser tanto una IgM como una IgA. Su sensibilidad va a ser de 69% y su especificidad de un 85%. Sí, es importante conocer que el 5% de la población puede tenerla elevada, pero no tener ninguna enfermedad. Es decir, la población normal puede tenerla elevada. Pero en mayores de 65 años puede estar elevada en el 10 y en el 20% sin necesidad de alguna enfermedad. Es importante también conocer que el factor reumatoideo es más que todo una prueba pronóstica para conocer el pronóstico del paciente, más no diagnóstica. El 30% de los pacientes con artritis reumatoide son seronegativos, es decir, que van a tener artritis reumatoide, pero puede que no tengan, que el factor reumatoideo les salga negativo. Bueno, como dijimos que el factor reumatoideo sirve como pronóstico, tenemos que saber esto, que los títulos altos, es decir, mayor a 100 o mayor a 200, nos hablan de una artritis reumatoide muy severa. Y en esta artritis reumatoide severa está la vasculitis, que entonces, ¿cómo se va a manifestar? ¿Qué nos va a afectar? Nos va a afectar la piel, los ojos, los riñones, los pulmones, que son manifestaciones extraarticulares de la artritis reumatoide. Es importante saber, otra cosa importante que tenemos que saber, es que estos títulos altos también se van a observar en otras entidades. ¿Como en cuáles? Como el síndrome de Sjögren asociado a artritis reumatoide o primario. También se puede elevar en la tuberculosis, en la sífilis, en el lupus eritematoso sistémico o en la sarcoidosis. Bueno, entonces estas son las enfermedades reumáticas como no reumáticas donde se va a aumentar el factor reumatoideo. Principalmente en la artritis reumatoide, en el síndrome de Sjögren, como ya le había dicho, tanto primario como secundario, en el lupus eritematoso sistémico, y en las no reumáticas está la endocarditis bacteriana, en los pacientes mayores a 70 años, en infecciones virales, en la sarcoidosis, neoplasias, etc. Bueno, los anticuerpos anticitrulina son un marcador diagnóstico para la artritis reumatoide. La citrulinación es un proceso que ocurre normalmente en el cuerpo, pero esta se va a ver más aumentada en las enfermedades inflamatorias. Y esta va a consistir en un cambio de arginina por citrulina, lo que va a hacer que las proteínas lineales ahora sean cíclicas. Ese cambio induce a que la proteína ahora se vuelva antigénica, es decir, que dispare una respuesta inmune, porque ya no se reconoce como normal, sino que se reconoce como algo extraño. Esta respuesta inmune va a hacer que se dispare, esta respuesta inmune va a hacer que se dé una cascada inflamatoria, es decir, que vengan macrófagos, que vengan neutrófilos, células dendríticas, y esta respuesta va a terminar destruyendo la articulación. Los anticuerpos anticitrulina aumentados se asocian a mayor severidad del cuadro. Esto para tener una sensibilidad del 65 al 80% y una especificidad muy buena, es decir, del 95 al 98%. Por eso es que es muy bueno para diagnosticar la artritis reumatoide. Por otro lado, tenemos a los anticuerpos antinucleares, los ANA, que van a ser tanto diagnósticos como pronósticos. Y son unas inmunoglobulinas que reaccionan contra diferentes componentes propios, tanto del núcleo como el citoplasma. O sea, no solamente son nucleares, sino que también pueden reconocer a diferentes componentes citoplasmáticos. Entonces, hay diferentes formas que lo podemos detectar, pero las más estandarizadas, las más utilizadas, es la inmunofluorescencia indirecta y la ELISA. La más importante acá es la inmunofluorescencia indirecta, que esta va a utilizar a las células del epitelio del carcinoma faríngeo. ¿Por qué utilizamos estas células? Pues porque su núcleo va a ser bastante grande, por lo que nos va a facilitar ver los anticuerpos. Entonces, ¿cómo se hace esto? Primero se pone en el suero del paciente que tiene los anticuerpos contra el núcleo o contra el citoplasma, y también se ponen las células del carcinoma faríngeo. Estos anticuerpos del núcleo van a ir hacia el núcleo del carcinoma faríngeo y se van a pegar al antígeno.
Después, luego se adiciona un anticuerpo marcado con fluorescencia que está dirigido hacia la región FC del anticuerpo. Después se fija el anticuerpo y por último se mira en el microscopio a ver si hay o no fluorescencia para decir si hay anticuerpos antinucleares o no. Entonces, para hacer el diagnóstico, el paciente tiene que tener unas diluciones mayor a 1.80. Entonces ahí ya se considera positivo. Y entre más altos sean estas diluciones, pues más probabilidades hay que el paciente tenga la enfermedad. Entonces, ahora vamos a ver los patrones de los ANA, lo que vemos en la inmunofluorescencia. Entonces, estos son patrones nucleares. Primero tenemos el patrón homogéneo o difuso, que se ve de esta manera como lo vemos en el recuadro A. Esto quiere decir que hay anticuerpos contra el núcleo. Es decir, que hay anticuerpos anti-DNA porque es la molécula que más abunda en el núcleo. Asimismo, también puede haber anticuerpos contra las histonas o contra los nucleosomas. Este patrón se va a ver principalmente en el lupus inducido por medicamentos. ¿Por qué? Porque en este lupus va a haber anticuerpos antihistonas que van a estar en el núcleo. Entonces se ve este patrón difuso u homogéneo. También se va a ver en la artritis idiopática juvenil. Por otro lado tenemos este patrón B, que es el patrón moteado o granular, que esto quiere decir que va a haber anticuerpos contra algunas proteínas y contra otras proteínas no. Y más que todo van a ser anticuerpos dirigidos hacia los ribosomas. Y se puede ver en enfermedades del tejido conectivo, también se puede ver en el lupus, en el síndrome de Sjögren y en la dermatomiositis, y también en el síndrome de superposición. Otro patrón, el que vemos en el recuadro C, es el de centrómeros, es cuando los anticuerpos van dirigidos hacia los centrómeros. Y por último tenemos el patrón nucleolar, que es cuando los anticuerpos van dirigidos contra los nucleolos. Entonces, la prueba debe ser informada con el título, es decir, con el título si es 1.80 o si es mayor de 1.80. Y además también tiene que ir con el patrón, si es homogéneo, si es o difuso, moteado o granular, si es nuclear o centrómero. Por ese lado tenemos los patrones del citoplasma. Entonces, estos patrones del citoplasma van a estar en enfermedades autoinmunes un poco diferentes. Usualmente se pueden ver en la cirrosis hepática, en la hepatitis activa, en cirrosis biliar primaria, en enfermedad de Crohn. También la podemos ver en colitis ulcerativa y además también en enfermedad mixta del tejido conectivo. Y puede ser moteado o reticular. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestras claves diagnósticas? La principal es que el patrón centromérico, el que vimos acá arriba, el centromérico, este va a ser mucho del síndrome de Crest, que es la calcinosis, el fenómeno de Raynaud, la disfunción esofágica, la esclerodactilia y las telangiectasias, que es sugestivo que es un síndrome que pertenece a la enfermedad esclerótica sistémica, de la esclerosis sistémica, es decir, la esclerodermia. En el lupus podemos ver tanto patrones moteados como homogéneos, como periféricos y nucleolares, es decir, no es tan buena esta prueba para el lupus, o sea, lo detecta, pero no hay algo que nos diga que es lupus sí o sí. En la esclerosis sistémica progresiva podemos ver un patrón moteado o patrones nucleolares, y en la dermatomiositis podemos ver un patrón moteado, es decir, es muy bueno para esta. Pero también, si nos sale un patrón moteado, no podemos decir enseguida que es dermatomiositis, porque puede ser lupus o puede ser otras de estas enfermedades. Entonces, más del 30% de las personas sanas tienen anticuerpos antinucleares positivos. Pero lo que pasa es que en estas personas sanas van a tener títulos de 1.40. Por eso es que el diagnóstico se va a hacer a partir de 1.80 o más. Entonces, ¿cuáles van a ser las enfermedades reumáticas que nos van a aumentar los anticuerpos antinucleares? Las reumáticas van a ser el lupus eritematoso sistémico inducido por medicamentos, el lupus eritematoso sistémico normal, la artritis reumatoide, esclerosis múltiple, el síndrome de Sjögren, etc.
Y las no reumáticas van a ser la miastenia gravis, la tiroiditis de Hashimoto, enfermedad de Graves, la diabetes mellitus, entre otras. Ahora, importante saber que si una persona tiene hoy ANAS positivos, eso quiere decir que en 3 años lo más probable es que el paciente desarrolle LES. Es lo más probable. Pero si un paciente hoy tiene ANAS positivos y pasan 3 años y el paciente no le ha dado LES, pues es probable que ya en el futuro no le dé. Bueno, otros laboratorios que podemos mandar es el anti-DNA, que este nos va a servir para el diagnóstico y para seguimiento. Y es el muy específico para el lupus eritematoso sistémico. Por otro lado, tenemos a los anticuerpos del núcleo extraíbles, los ENAs. Entonces, entre estos tenemos al antígeno Smith, SM, que es que si se tiene lupus sí o sí, es decir, que es el más específico para el lupus. Después tenemos al anti-SSA, RO, y anti-SSB, LA, que cuando hay más probabilidades de que el paciente tenga el síndrome de Sjögren. El anti-JO1, que es para el diagnóstico de la dermatomiositis. El ANCA, que es contra la mieloperoxidasa y la proteinasa 3. También tenemos al complemento, representado por el C3 y el C4, que nos dice que cuando está disminuido es porque se ha consumido mucho, y esto quiere decir que puede haber una enfermedad autoinmune. Por otro lado, también tenemos a las inmunoglobulinas, a las crioglobulinas y al anticoagulante lúpica, y las anticardiolipinas, que nos sirven para detectar el síndrome antifosfolípidos. También podemos analizar el líquido sinovial. Entonces, este es un líquido en donde se presentan muchas células. Vemos aquí que normalmente puede haber 2000 células. Y este análisis nos va a servir para el diagnóstico de la artritis séptica y de la gota. Por ejemplo, en la artritis séptica podemos ver de 50.000 o más células. Esto nos puede ayudar a sospechar o diagnosticar una artritis séptica. Por otro lado, tenemos el ácido úrico, que nos sirve para el diagnóstico de la gota más que todo, en donde se van a querer metas de menores a 6 miligramos por decilitro. Las enzimas CPK, que sirve para el diagnóstico de la poliomiositis, y por otro lado tenemos a la capilaroscopia, que es para el diagnóstico de la esclerodermia. También tenemos a la radiografía convencional, en donde ¿qué vamos a buscar? Vamos a buscar un aumento de las partes blandas, de pronto que podamos ver osteopenia, que haya una disminución del espacio articular, que es muy importante en estas enfermedades. Podemos ver erosiones, tenemos que comprobar la congruencia articular, y también podemos ver unos quistes subcondrales. Para recapitular, este síndrome que hemos visto mucho a lo largo de esta revisión del tema. Entonces, en el síndrome de Sjögren vamos a ver que este va a aumentar el factor reumatoideo. También vamos a poder ver ANAS positivas y en un patrón moteado granular. Y por otro lado tenemos la anti-SSA y la anti-SSB, que dijimos acá arriba que lo más probable es que el paciente tenga Sjögren cuando están positivas.